Hola, 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 queridos cantantes, ¿cómo están? Mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este video les traigo la solución para ampliar su rango vocal, es decir, para cantar más notas agudas y más notas graves con comodidad y sin dañar sus cuerdas vocales. Este es el tercer video de la serie, así que si no vieron estos dos, les recomiendo que primero los miren para entender mucho mejor este video. Seguramente muchas veces te dieron ganas de cantar una canción, pero cuando escuchaste al cantante dijiste, no, esto es imposible, no voy a poder, no voy a llegar a las notas agudas que él llega porque no tengo su tipo de voz. Pero acá estoy yo para darte la buena noticia de que con el entrenamiento vocal adecuado, vos también podés lograr cantar como tu cantante favorito. No importa si tu voz tiende a ser más grave, todos podemos ampliar nuestro rango vocal. Antes de seguir con el video, los invito a los que todavía no se suscribieron a que lo hagan, aprieten el botón rojo y también la campanita que está al lado, así YouTube les avisa cada vez que yo publique un nuevo video y no se pierden ninguno. Quiero que sepan que al suscribirse y también al dejarme su like, su comentario y compartir mi video, me están ayudando a llegar a más personas y también incentivando a seguir subiendo contenido de calidad para ustedes. Así que su apoyo es muy importante para mí. Ahora sí, la solución para ampliar tu rango vocal es conocer y aprender a manejar los diferentes registros vocales. Cuando hablamos de registros vocales nos referimos a formas de emisión de la voz de una misma persona. Como les expliqué en el video anterior, no es lo mismo que hablar de clasificación de voces. Bajo, tenor, contralto, soprano. Necesariamente, si nos referimos a los registros vocales, tenemos que hablar también de mecanismos laringios. Los mecanismos laringios son formas que tienen nuestros músculos de coordinarse para producir los sonidos de nuestro rango vocal del grave al agudo. Estos mecanismos son 4. Los dos de los extremos son los que se utilizan menos y son los que se ocupan de los sonidos más graves y de los más agudos. El segundo es el que la mayoría de las personas utilizamos tanto para cantar como para hablar. Y el tercero generalmente se usa solamente para cantar. Cada mecanismo produce sonidos con una cualidad sonora particular, por lo que se asocian a los registros vocales. Es decir, al registro de vocal fry o de frito vocal, al registro de voz de pecho, al registro de voz de cabeza y al registro de voz de silbido o de silbato. Existe también otro registro que es el de voz mixta, pero como es un caso especial se los voy a explicar un poquitito más adelante en este video. El vocal fry se produce con el primer mecanismo laringio y suena así. Es como tu voz de dormido. Pone pausa y probalo vos también en tu casa. Este registro se usa en general como un efecto vocal. Por ejemplo, en una canción sonaría así. Cae la lluvia, cae y no perdona. Te imagino ahora solo como yo. El vocal fry también es la base de los sonidos guturales para cantar metal. La voz de pecho se produce con el segundo mecanismo laringio y es la voz que en general utilizamos para hablar. Hola, 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 ¿cómo estás? En una canción suena así. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. El registro de voz de cabeza se produce con el tercer mecanismo laringio y no se suele usar para hablar. Muy pocas personas hablan así. Hola, hola, hola. En general se usa para cantar notas agudas. Para que ustedes la identifiquen, es la voz con la que hablan algunos dibujitos animados, como el ratón Mickey, y también la que usamos muchas veces para dar un grito de alegría. ¡Woo! Pone pausa y probala también vos ahí en tu casa. El registro de voz de silbido o de silbato se produce con el cuarto mecanismo laringio. Algunas personas utilizan este registro en su vida cotidiana para dar gritos extremadamente agudos y para el canto se usa muy poco. Escuchá. Pueden escuchar esta voz en cantantes como Mariah Carey y Ariana Grande. Ellas lo usan únicamente como un adorno porque es un registro difícil de manejar y es prácticamente imposible usarlo para articular el texto de una canción. Ahora
Ahora les voy a hablar del registro de voz mixta, que, como hoy les adelanté, es un caso especial. Para producir la voz mixta utilizamos el tercer mecanismo laringio, tratando de imitar las cualidades sonoras del registro de voz de pecho que se produce con el segundo mecanismo laringio. Es decir, que la voz mixta es un mix, una mezcla entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Este registro de voz mixta es fundamental para homogeneizar, para emparejar nuestro rango vocal del grave al agudo. Ahora veamos cómo suenan los diferentes registros en una canción. Sentir que puedo amar de nuevo, me tiembla en la pierna, que en el universo todo se detenga y venga Dios y lo vea. ¿Qué voy a hacer conmigo si tengo el corazón vacío? Hay sueños que tengo dormidos, pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo si hasta del aire desconfío. El miedo es mi único destino, pero hoy me toca pelear. Y aunque no lo parezca, me hace tanta falta. Tengan en cuenta que lo que fui marcando en el video es lo que yo hice en esa versión, pero podría haberlo hecho de otro modo. Y seguramente si ustedes cantan esta canción van a utilizar los registros de otra manera. Cómo utilizamos los registros en una canción es una decisión estética y basada en lo que nos queda más cómodo. Es decir, que hay frases o partes de frases que podemos cantar utilizando un registro u otro. En conclusión, los registros vocales son formas de abordar diferentes zonas de tu rango vocal, del grave al agudo, utilizando distintos mecanismos laringios, produciendo sonidos con cualidades sonoras diferentes. Como todo en el canto, el manejo de los registros vocales se logra con el estudio, el entrenamiento y la práctica consciente. Siempre recuerden que están trabajando con músculos, es decir, que en tu laringe, acá, además de haber cartílagos, articulaciones, mucosa, hay músculos que necesitan tonificarse. Quédense tranquilos que en otros videos voy a profundizar más acerca de algunos registros como la voz mixta y la voz de cabeza, explicándoles cómo desarrollarla con ejercicios. Si no querés perderte ninguno de estos videos, no te olvides de suscribirte a mi canal. Apretá el botón rojo y también la campanita que está al lado, así YouTube te notifica cuando yo publique nuevo material para vos. Si querés tomar clases online conmigo, escribime por privado a mi Instagram, @clasesdecanto.argentina, que por ahí te mando toda la información detallada de mis clases, que son tanto para Argentina como para otros países. Si te gustó este video, regálame un like, una manito para arriba, comentalo y también compartilo, que como te dije hoy, eso me ayuda a llegar a más personas y también me estás incentivando para seguir subiendo más contenido para vos. Como este es el último video del año, les quería agradecer muchísimo de corazón a todos los que se han ido sumando a mi familia virtual, tanto en Instagram como acá en YouTube. En mayo de este año nació mi canal con el objetivo en un principio de compartir mi música. Y después, a partir del pedido de muchos de ustedes, empecé a subir material para ayudarlos a cuidar y a mejorar sus voces. Este año fue un año muy complicado, muy intenso en lo personal. Imagino que para la mayoría de ustedes también. Por cuestiones de salud se me hizo muy complicado grabar los videos que ustedes han visto en mi canal y también editarlos porque los edito yo sola. Pero estoy muy feliz, valió la pena haberlo hecho y mucho más feliz me pongo cuando ustedes me dicen que mi contenido les gusta y que les resulta útil. Así que millones de gracias por ver mis videos, por su apoyo y por formar parte de mi familia virtual. Les deseo que empiecen muy bien el 2021 y que sea un año cargado de lindas cosas y sobre todo lleno de amor, porque sin amor no hay nada. Les mando muchos besos, abrazos, los quiero mucho y nos vemos en el 2021. Y recuerden, cantar bien es posible. ¡Ánimo! ¡Chao!
acá estoy yo para darte la buena noticia de que con el... Ya empezó. A ver, a destrabar. Muy bien. Ahora sí. Cada mecanismo produce sonidos... Se me trabó la lengua. Existe también otro registro que es el de voz mixta, pero como es un caso especial se los voy... Tú puedes. Vamos. Despiértate. A ver. Va. El registro de voz de cabeza se produce con el tercer mecanismo laríngeo. ¡Achí! Ay, Dios mío. Qué interrupción. Hay que mirar la luz, dice. Para poder estornudar. No, pero ya estornudé.